Muy buenas tardes, mi nombre es Andreina Peñalosa y venimos a exponer contextualización de la problemática. Mis compañeros Miguel Sandoval, Wendy Santander y Joely Sanguino. Este trabajo llevará a cabo la fase 3 de la hipótesis y opciones de alternativas, solución en la que debemos identificar y distinguir los avances teóricos y conceptuales de las posiciones tradicionales y psicosociales en la psicología grupal. Entendido la intención, nos dirigimos a exponer los logros y las restricciones de cada una de ellas, basándonos en una interpretación textual, inferencial y crítica del resultado de la educación. El uso principal de este método es la moderación de encuentros que requieren moderación buscan metas específicas como la intención e interdependencia de los conceptos. El problema central de esta exposición son las mujeres indígenas. Ellas han sufrido marginación y discriminación del género. Se podría suponer que cada una de ellas han sufrido una marginación histórica y discriminación de género incrustadas en sus comunidades y en la sociedad en su totalidad, lo que complica su implicación activa en el movimiento y la realización de sus metas. También ausencia de recursos y acceso a la educación. Una posible hipótesis que sería de numerosas mujeres indígenas se topan con barreras considerables en cuanto a su acceso a la educación y a recursos financieros, lo que restringe su habilidad para involucrarse de forma eficaz en el movimiento y en la promoción del buen vivir. También la ausencia de visibilidad y la representación. Para nadie es un secreto que en el país estas mujeres han sido recriminadas y han sido ocultadas por los gobiernos, y podría ser también que estas mujeres indígenas no estén adecuadamente representadas ni visibles en cargos de liderazgo y en decisiones de movimiento, lo que podría resultar en sus inquietudes y en que su punto de vista no sean debidamente escuchados. Ahora viene mi compañero Miguel. Cordial saludo. Bueno, continuando con la problemática de mi compañera, tenemos que tener en cuenta algo y es la discriminación de género ha sido un constante a lo largo de la historia, manifestándose en diversas formas y contextos. Estas mujeres han sido desde tiempos antiguos una sociedad que está ocultada. ¿Por qué? Porque han establecido jerarquías basadas en el género, donde las mujeres han sido vistas como inferiores y sin contribuciones. Este fenómeno no solo limita a aspectos culturales, sino que también se refleja en la legislación, las prácticas laborales, donde las mujeres enfrentan desigualdades salariales y acceso a restringidas oportunidades. En la actualidad, la discriminación se aborda desde múltiples enfoques, incluyendo el análisis interseccional, que considera cómo el género interactúa con otras formas de discriminación, como el racismo y la clase social. Este enfoque revela que las experiencias de discriminación son diversas y dependen del contexto social en el que se encuentran estas mujeres. La historia de la discriminación de género o indígenas es un recordatorio de la necesidad que tenemos como población de continuar hablando por una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades sin importar su género. Debemos tener en cuenta también que la problemática abarca diferentes factores como el contexto histórico. Bueno, abarcamos primero un contexto histórico que va marcado donde la marginación de género tiene raíces profundas en la historia. Desde tiempos antiguos, las sociedades han perpetuado la idea de que un sexo es superior al otro. Esto ha llevado a la creación de estructuras patriarcales que limitan el acceso a las mujeres a derechos fundamentales. Luego abarcaremos los factores psicosociales. En los factores psicosociales se cabe resaltar el estereotipo de género. Los estereotipos de género son creencias preconcebidas sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres. Estos estereotipos limitan las oportunidades laborales para las mujeres y perpetúan la desigualdad salarial. Luego, encontramos que la educación y la socialización es otro de los pilares fundamentales en muchas culturas. ¿Por qué? Porque las niñas reciben menos educación que los niños, lo que limita su capacidad para acceder a empleos bien remunerados. La violencia de género es una manifestación alarmante a nivel mundial y preocupa demasiado, ya que esta violencia no solo es física, sino también emocional y económica, afectando directamente
en la autoestima y autonomía de estas mujeres. Las consecuencias de estos factores son devastadoras. La discriminación de género no solo afecta a las mujeres individualmente, sino que también impacta negativamente en el desarrollo social y económico de toda una sociedad. La falta de igualdad de género limita el potencial humano y perpetúa ciclos de pobreza y marginación. Es por eso que debemos tener en cuenta e invitar a las personas que tenemos que tener un camino hacia la igualdad, donde a pesar de estos desafíos que son movimientos en marcha que buscan transformar esta realidad, es fundamental promover políticas públicas que garanticen la igualdad, el derecho del género y oportunidades para todas las personas, independientemente de su género. Además, debemos trabajar en la educación para desmantelar estereotipos dañinos y fomentar una cultura de respeto e igualdad. Los factores institucionales también son responsables de mantener estructuras de desigualdad, pero por otra parte las políticas públicas frecuentemente no abordan las necesidades específicas de las mujeres, perpetuando su exclusión en ámbitos como el laboral y el político. La subpresentación de mujeres en posiciones de poder significa que sus voces e intereses no son adecuadamente representadas en la toma de decisiones. Quiere decir que no son tenidas en cuenta. La desigualdad salarial. Bueno, en promedio, las mujeres siempre ganan menos que los hombres por el mismo trabajo. Esta brecha salarial perpetúa la dependencia económica y limita su autonomía. ¿Por qué? Porque no las dejan trabajar legalmente. Además, las mujeres a menudo tienen menos acceso a recursos como créditos, tierras y educación, lo que dificulta su capacidad para mejorar su situación económica. La marginación histórica y la discriminación de género son problemas multifacéticos que requieren un enfoque integral para ser abordados. Reconocer los diversos factores influyentes es el primer paso hacia una sociedad más justa e igualitaria. La lucha contra la discriminación de género es un esfuerzo colectivo de todos que requiere la participación activa de todas las personas. Solo así podremos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria para las futuras generaciones. Ahora le voy a dar paso a mi compañera web. Gracias, compañero Miguel. Bueno, ahora le hablaremos un poco sobre los factores influenciadores. Es fundamental para su autonomía y salvaguardia reconocer legalmente los derechos particulares de las comunidades indígenas y las mujeres originarias, incluyendo sus derechos territoriales, culturales y políticos. Históricamente, la ausencia de un reconocimiento apropiado ha restringido su habilidad para conservar sus costumbres tradicionales y mantener su identidad. En este escenario, la batalla por la validación de estos derechos es instrumental, esencial para garantizar que sus tradiciones y territorios sean honrados y salvaguardados. Es crucial que las mujeres indígenas participen políticamente para promover un buen vivir. Su presencia de posiciones a nivel local y nacional posibilita a su punto de vista y requerimientos que sean reflejados en las decisiones que impactan a sus comunidades. Además, el establecimiento de políticas públicas, legislaciones que representan los principios de un buen vivir y los derechos de los nativos refuerzan la dedicación del Estado hacia su bienestar, garantizando un buen regulatorio que apoye su crecimiento y salvaguarde su cultura. Ahora hablaremos sobre los factores históricos. A lo largo de la historia, el liderazgo indígena, en particular de las mujeres, ha sido marginado, aunque su implementación es esencial para fomentar el buen vivir y proteger sus comunidades y ecosistemas. Esta marginación restringe el efecto beneficio que las mujeres del origen indígena pueden generar en la protección de su cultura y en la creación de comunidades más balanceadas y sostenibles en los que los valores de paz y respeto hacia la naturaleza sean primordiales. Adicionalmente, la ausencia de programas de educación inclusiva ha limitado el acceso de las comunidades indígenas a una educación que incorpore los principios del buen vivir y fomente la igualdad de género. Este unido
al despojo continuo de sus territorios, pone en riesgo su habilidad para administrar sus territorios de manera independiente y sostenible. Muchas gracias. Ahora escucharemos a la compañera Joel Gitazo. Muchas gracias, compañera. Compañeros, otorgando aquí una pequeña conclusión de lo que manifiestan aquí los compañeros sobre el problema central, sobre las ausencias de visibilidades de representación, de la problemática que estamos trabajando, los factores influyentes, cómo influyen, o bueno, una pequeña conclusión de los factores influyentes y la ausencia y visibilidades de representación. En conclusión, acerca de esta problemática, podemos decir que es el uso principal de los métodos en el cual estos buscan metas específicas como interrelación e interdependencia, las cuales nos podrían ayudar a la mujer indígena a que las mujeres indígenas estén adecuadamente representadas, no sean visibles en los cargos de liderazgos y decisiones que toman acerca del movimiento. Estas podrían resaltarse en intereses, inquietudes y puntos visibles. Estas mujeres deberían de otorgarse, tenerse en cuenta en escuchas políticas, comunidades. Las inquietudes que ellas tengan pueden otorgar reconocimientos, puntos de vista que pueden implementarse en una comunidad, en la política, en cualquier territorio, ya que ellas contribuyen a la autonomía de una comunidad. Es fundamental la autonomía, la cual salvaguarda y genera derechos particulares en la comunidad indígena y las mujeres originales. Estos influyen en los derechos territoriales, culturales, políticos, históricos. Llegando a la conclusión, podemos afirmar o podemos retribuir que dándole paso a la mujer indígena, llevándola a un contexto más amplio, podríamos tener una comunidad, una política, podríamos tener tradiciones, o sea, podríamos implementar recursos diferentes, los cuales las lleven a ella a participar, vivir de una manera remunerada, representación, tener posibilidades que le otorguen a estas personas un requerimiento que se refleje en una comunidad. Muchas gracias, compañeros. Sigue aquí el compañero Miguel. Bueno, para agregar un poco acerca de lo que dice la compañera Jovelis, es cierto que las mujeres indígenas han sido vulneradas en muchos derechos, pero tenemos que tener en cuenta que las mujeres indígenas son agentes de cambio en sus comunidades, porque estas mujeres luchan por sus derechos y por la perseveración de sus culturas, buscando ser escuchadas y reconocidas en la sociedad. Es fundamental que se implementen políticas públicas inclusivas. ¿Por qué? Porque no solamente es abordar la desigualdad de género, sino que también reconozcan, respeten los derechos culturales y territoriales de las comunidades indígenas. Por eso, en conclusión de la contextualización de esta problemática, la discriminación de género hacia las mujeres indígenas es un problema arraigado que requiere atención urgente, pero es necesario promover un enfoque holístico que incluya la voz y la participación activa de estas mujeres en la formulación de políticas que afectan sus vidas, garantizando así un futuro más equitativo e inclusivo para poder vivir en paz y armonía. Muchas gracias.